Dios les bendiga grandemente. Feliz día a todos los papis. Que puedan pasarlo lindo, lleno de mimito. Bien, voy a poner esto acá. Bien. Así que bueno, amados, yo me enteré que el Día del Padre era ayer. No estoy muy pendiente. Pero bueno, así que la palabra del Señor, lo que el Señor me ha alcanzado, no va referente específicamente al Día del Padre, pero bueno, el Señor, como es grande, misericordioso, como se decía ayer, bondadoso, Él nos regala siempre a nosotros primero, nos regala su palabra. Amén. Así que bien, si usted quiere ir yendo, abriendo su Biblia, o prendiéndola, depende de qué lo que use, vamos a ir a 1 Corintios. Tiene por título La Iglesia de Dios, llamada, santificada y sostenida por la gracia. Amén. Siempre aplicado al hoy, ¿no es cierto? A lo que el Señor quiere transmitir. No es que yo le impongo a Dios lo que yo quiero, sino que la palabra es viva, por lo cual, según lo que esté necesitando cada uno de nosotros, el pueblo, es lo que el Señor va a hablar. Amén. Así que para hacer un poco de contexto en lo que tenemos acá, y para que usted entienda, podamos comprender todos juntos, el contexto de Corinto, que es así como se llama la ciudad de Corinto, en su contexto, esta ciudad era nueva en sí. Había sido destruida en su momento por los romanos y luego fue reconstruida por Julio César. Bien, no le voy a dar fecha ni demás, pero el hecho es que Corinto estaba como en un istmo, según la historia. Serían como unas islas unidas, pero que es lo que hacía que Corinto fuera un buen lugar, que incluso se transformó en una capital, era porque Corinto estaba como acá. Vamos a suponer que usted ve donde termina esta plataforma, esta que está más grande acá, que está más alta, ¿no? Lo que tenemos ahí es mar, el Mediterráneo para acá al lado, póngale, acá, y acá tenemos mar. Entonces, ¿qué es lo que tenía Corinto? Dos puertos. Eso facilitaba mucho el intercambio de mercadería y demás cosas, pero eso ¿qué hacía? Hacía que también muchos que traficaban de mala manera, se les hacía más fácil pasar de un lugar a otro la mercancía. Eso también promovía que muchos invirtieran en ese lugar, era más sencillo el traspaso de las cosas. Así que era una ciudad geográficamente clave, por lo cual cuando se reconstruyó se invirtió mucho, y lo que invirtieron fueron principalmente soldados romanos retirados, o sea que ya estaban yéndose, digamos, de lo que sería su formación, por lo cual invertían mucho. Lo que había ahí era toda clase de cosas, menos lo que Roma estaba acostumbrada, que era la guerra. O sea, ellos promovían el liberalismo, promovían, sería, para que usted se haga una idea, Las Vegas de hoy, ¿no? Donde todo es joda, se promueve toda la promiscuidad, prostitución, droga, etcétera. Bueno, eso era Corinto, o sea, en ese tiempo. Pero a su vez era rico también en otras cosas, como por ejemplo estaban los Juegos, que no superaban los Juegos Olímpicos de ese tiempo, pero se promovían los Juegos, y entonces eso traía más gente. Eso fomentaba, era turístico, digamos, de alguna manera también. A su vez era rico en conocimiento, en el sentido de que ellos adoraban la ciudadanía de ese lugar. Yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la formación de la ciudad, de la cultura y la sociedad. Promovían mucho los académicos, entonces se veneraba mucho a los sofistas, que eran oradores, muy filósofos, ¿sí? Como hoy no cambia mucho. Hoy la gente paga por ir a ver un motivador, alguien que te motiva, escuchar una charla, una capacitación. Hay predicadores que son así, ¿no? Y bueno, en este tiempo no existía mucho, era similar, simplemente que era itinerante. O sea, la persona iba a una plaza,
y hacía retórica, se ponía a hablar, tenía buena oratoria, hablaba muy lindo, muy atraía a la gente, y por consecuencia él reclamaba una propina. Entonces la propina siempre era buena, y más que nada cuando se trataba de debate, porque estos sofistas se transformaban en cierta manera en maestros, porque había seguidores que eran tan fanáticos de fulano, de mengano y de sultano, que se generaban ciertos seguidores. Entonces entre seguidores se peleaban muchas veces, lo cual beneficiaba al orador, porque ellos ponían plata. Dicen, yo quiero que debata fulano con tal, porque mi maestro es mejor que el tuyo. Entonces había plata de por medio y había quien ganaba el debate. Entonces se beneficiaba siempre el orador. Todo esto era un curro, digamos, en nuestro, en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Pero esto para que se entienda un poco, porque a veces leemos, me pasó a mí, que uno cuando comienza a leer versículos que uno ya conoce por ahí hasta de memoria, pero cuando uno empieza a ahondar un poco en el versículo puntualmente, termina redescubriendo cosas que no sabía o que no las había entendido del todo. A su vez, este lugar, como era fundado por los romanos, había diferentes tipos de templos a los cuales dioses que ellos adoraban, como Apolo, como Poseidón, bueno. Todos estos tipos de dioses promovían cierto tipo de vicios o cosas puntuales. Tal vez el que más afectaba era el de Afrodita. Afrodita estaba como en un templo que estaba como en un, vamos a ponerlo así, en un cerro, en un monte, que estaba, se dice en la historia, no necesariamente en la Biblia, que albergó alrededor de unas 1000 prostitutas sagradas. Así que era grande el templo, digamos. Estas mujeres en la noche bajaban haciendo danza, vamos a ponerle que sería tipo una danza como el corso de acá. Entonces bajaban haciendo danza entre la ciudad, y bueno, su danza obviamente inspiraba a otra cosa, ¿no es cierto? A la prostitución puntualmente, tanto a mujeres como a varones. Entonces ese era el centro de lo que era Corinto, o sea, sus pasiones, sus deseos, albergaba todo eso. Por eso en la historia, en libros históricos, te va a encontrar por ahí el término corantizar o actuar como un Corinto, como un Corinto, porque obviamente la ciudad era famosa por eso, era famosa por el tema de la prostitución, las drogas y todo lo que usted se imagine. Así que cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje, que esto está escrito en Hechos 18, si usted quiere ver después, capítulo 18, el versículo 1 hasta el 11, pero sigue hasta el 17 creo, si no me equivoco. Ahí va a encontrar cuando se funda Corinto, en su momento, que cuando Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, que ellos eran expatriados, eran, digamos, los habían como, tiene otro nombre, no me puedo acordar ahora. Bueno, los romanos lo habían echado, póngale de esa manera. Ahí está, esa es la palabra. Entonces Pablo se encuentra con ellos, que ya tenían cierto fundamento, pero vamos a dejarlo ahí por otras cosas. La cuestión es que se vuelven compañeros, ¿no es cierto?, de milicia, compañeros del Evangelio. Ahora bien, la idea es que tengamos un poco de luz de eso para poder entender en qué contexto está hablando Pablo acá. No me quiere acompañar. Bien, si usted quiere vamos a leer y después continuamos, porque si no yo me voy por las ramas. Bien, entonces vamos a 1 de Corintios, capítulo 1, del 1 al 9. Bien, dice Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 3. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que bien, esto es una introducción al libro, a lo que es la carta de 1 Corintios, por la cual Pablo está hablando. Bien, así que, ¿qué encontramos acá? Bueno, primeramente que Pablo tiene que corregir algunas cosas que han surgido en la fundación de esta iglesia. Tiene que corregir problemas doctrinales, problemas morales, eclesiásticos, o sea, cómo se hacían las reuniones. Pero por encima todo lo que vamos a ver acá es que la gracia de Dios abundaba en este lugar. Así que reteniendo medianamente lo que hablamos del contexto, cabe aclarar, por ejemplo, que es lo que sostenía Pablo conforme a esta iglesia en particular. Si usted quiere, vamos a ir a Hechos 18, que nos va a ayudar. Hechos capítulo 18, del 1, a ver, no, del 9. Del 9. No, si no me lo confundo acá el compañero, se enoja. Entonces, en el 18, ¿qué es lo que lo sostenía a Pablo puntualmente sobre esta iglesia que Dios le había permitido fundar? Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Ven? Tuvo 18 meses ahí. Si usted se fija, quien figura en el primer versículo de 1 Corintios, vamos al versículo 17 de Hechos, y dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Pero Galión nada se le daba de ello, o sea, no le prestó atención. Galión era el procursor, el gobernador de lo que sería Corinto. Le presentaron ante él el problema de Pablo, de que Pablo estaba haciendo disturbios y demás, pero fíjese que no estaba solo Pablo en este momento preciso, sino que estaba con Sóstenes, que era un principal de la sinagoga. Este es Sóstenes el que vemos en el versículo 1. O sea que vemos a un hombre que lo golpearon con ganas, porque en otras versiones dice que lo agarraron en una multitud y lo golpearon literalmente. O sea, no habla de Pablo, sino de este hermano. Es por eso que Pablo, fíjese que cuando nombra a un hermano en sus cartas, o es porque ha sido confirmado como realmente un hermano, o directamente él lo acusa por haberse desviado, como falso profeta o falso maestro, como fuera. Entonces, Pablo sabía específicamente a quién nombrar y a quién no. Detalle. Bien, entonces, lo que vemos acá en el primer versículo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces vemos a Sóstenes como el corremitente, como un testigo que está ahí. Pero el tema no es él, sino lo que dice Pablo. Pablo dice: llamado a ser apóstol. Separemos esa parte. Después dice: de Jesucristo por voluntad de Dios. Son 3 cosas puntuales por las cuales Pablo está hablando. Recordemos que apóstol literalmente es enviado con autoridad. Más adelante, cuando creo en los otros capítulos, vamos a hablar un poco más de eso, pero enviado con autoridad, o sea, una autoridad que no residía en él ni en un título que él había buscado, sino que era algo que había sido puntualmente dado por Dios. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que decir llamado a ser apóstol, como en otras cartas? Porque su apostolado, su autoridad estaba siendo cuestionada. Porque cuando él funda la primera iglesia, que la primera iglesia eran todos, tenían un trasfondo, digamos, no muy bueno, salvo algunos que ya venían con cierto conocimiento, pero la mayoría no habían tenido revelación de parte de Dios. Entonces él, cuando les predicó,
digamos, el Señor abrió el entendimiento de estos hermanos y comenzaron a tener cierta luz. Él después se va y deja líderes ahí. El problema es que cuando estos hermanos comienzan a escuchar de que de los hechos de Jesús y de que Jesús tenía tantos apóstoles o discípulos alrededor, y no puntualmente Pablo no estaba entre esos, a lo primero, entonces se le cuestiona su autoridad. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pablo, en Hechos, él recibe el llamado de parte de Dios, pero por el Cristo resucitado. No anduvo caminando con Jesús en ese momento, aunque Jesús fue testigo. Tuvo testigo de... Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero anduvo ahí. Conoció a Jesús de lejos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero entonces él tiene que abocar a este punto, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Para que se le reconozca, para de alguna manera marcar que su llamamiento no era algo impuesto por él. Bien, recordemos que llamado, bueno, significa ser convocado soberanamente por Dios. Bien, ese es el punto principalmente acá. Bueno, acá hay una frase teológica que se encuentra en algunos libros. Dice: el ministerio verdadero no nace del llamamiento divino, no de la autopromoción o de autoimponerse. ¿Bien? O sea, hay una carga muy puntual y hay un favor de Dios cuando Dios llama. No cualquiera se puede simplemente parar y decir: yo soy tal cosa o Dios me llamó, porque a veces Dios no te va a respaldar. Dios no te respalda en ese sentido. Dios respalda a aquel a quien Él llama y capacita a quien Él llamó. Bien, entonces puntualmente es esto: llamado a ser apóstol. Hay un llamamiento puntual y un servicio. En lo práctico para nosotros, Dios nos ha llamado, por lo cual estamos acá, bien, para recibir su palabra, para recibir su instrucción, pero puntualmente tenemos algo para hacer. Esto siempre lo decimos. Hay un propósito puntual. Así como Pablo fue llamado para ser apóstol, cada uno de nosotros hemos sido llamados para algo puntual. Eso debe quedar en nuestra mente y nuestro corazón. Seguimos con el versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, otra vez fíjese, a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bien, entonces acá Pablo, aún sabiendo el trasfondo de lo que sucede en esta ciudad, dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, él les está remarcando a estos hermanos, que más adelante lo vamos a entender mejor, pero le está remarcando que él está hablando a la iglesia de Dios que está en la ciudad. No le está hablando necesariamente a la ciudad, sino a la iglesia que está en la ciudad. Él les reconoce, a pesar de lo que hay ahí, de todo el trasfondo que hay, que está la iglesia de Dios ahí. Amén. Entonces, este punto es que la iglesia, acuérdese que la palabra eclesia o iglesia significa los llamados afuera. Entonces, lo que Pablo está haciendo, remarcándole que ustedes no son de esa ciudad. La cultura no puede gobernar, no puede afectarlos a ustedes. Ustedes son llamados afuera de la ciudad, afuera del mundo. Es lo que hemos sido llamados todos nosotros en realidad, llamados afuera. Entonces, después fíjense que dice: a los santificados en Cristo Jesús. Bueno, todos todos podemos tener esa relación con el Señor, podemos hablar con Él, dado que hemos sido llamados por medio de Cristo. Hemos sido santificados en Cristo Jesús, si no, no podríamos tener esa relación. No podría el Espíritu Santo, no tendríamos relación con el Espíritu Santo, no podríamos ni siquiera ser llamados iglesia, porque lo que nos transforma, nos hace que seamos todos aquí iglesia, no es el edificio, es que el Espíritu Santo ha hecho templo en nuestra vida. Cada uno somos un templo vivo. Entonces el mismo Espíritu Santo habita en todos nosotros y eso nos transforma en iglesia. Amén. Los llamados afuera, los santificados somos nosotros. Amén. Entonces es interesante ver que santificados en el original, bueno, no voy a entrar en todo, pero gramaticalmente veo que nos enseñaban, vos decías, ¿para qué nos enseñan en lengua
descomponer las oraciones, los verbos, bueno. Acá tiene sentido cuando uno mira estas palabras, porque santificados está puesto en pasivo. O sea, no es algo que yo hago, ¿se entiende? Es algo que Dios hizo y que tiene efectos. Por lo cual es lo que hemos hablado muchas veces, el tema de la santificación. La santificación en cuanto a nosotros es posicional, porque Dios nos ha sacado donde estábamos, en el mundo, nos ha colocado en un lugar en el cual nosotros no lo buscamos, sino que por medio de su llamado y el Espíritu Santo que viene en nosotros, nos posiciona, nos transforma en hijos de Dios. ¿Bien? Entonces Dios nos coloca en un lugar, como la maceta estaba allá, ponele, Dios la puso acá. Entonces eso es lo que se entiende como posicional. Somos santificados o somos santos posicionalmente, y esa posición a su vez esa santificación a su vez es progresiva, es decir, que vamos creciendo en santidad. Vamos creciendo a medida que cada uno de nosotros se ocupa de orar, se ocupa de buscar al Señor en intimidad, se ocupa de tener esa relación íntima con Él. Porque recordemos que la palabra, decimos que la palabra es viva, pero la palabra justamente es viva porque es una persona. Estamos queriendo conocer, tener más relación, más intimidad con el Señor. Recordemos que Jesús es la palabra viva, o se hizo carne, según Juan, en capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces estamos hablando de que la palabra es una persona. Cuando yo me acerco a la Biblia como una persona y busco tener esa comunión, esa intimidad con esta persona, la revelación se abre ante mí. Tengo mayor revelación, pero mayor conocimiento de aquel a quien yo amo, o aquel que me amó primero. Entonces en ese sentido es progresiva, vamos creciendo. Y a su vez eso garantiza nuestro futuro, es decir, hemos de ser glorificados cuando estemos con Él. Amén. Fíjense todo lo que encierra una palabra. Entonces, llamados a ser santos, bueno, es casi lo mismo, repetimos lo mismo, pero en el sentido de que nuestra identidad debería estar arraigada ahí. Debería estar arraigada ahí. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con todas las congregaciones que realmente invocan de corazón al Señor, que predican su palabra. Amén. Entonces, nuestra identidad debería estar ahí, en esa santidad. Versículo 3. Y acá hay algo muy interesante, si usted, capaz que alguno ya lo sabe. El saludo que da Pablo. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Fíjese que yo estoy separando gracia, paz a vosotros, a Dios de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo está saludando de manera teológica, o lo que se entiende por teológico. Podría decir paz y gracia, pero está usando gracia, que era una palabra que era un saludo griego en realidad, que era alégrense, pero en su raíz es gracia. Y paz, la paz que viene con la cual muchas veces nos saludamos nosotros, shalom, ¿no es cierto? La paz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo acá? Primero está afirmando una cosa, está afirmando que hemos recibido el don inmerecido de parte del Señor de nuestra salvación, o sea, es su gracia. Porque no dice gracias, dice gracia. Entonces en la terminología tendremos que leer el original, pero vamos a dejarlo para otro día, que sería charis, está usando gracia, gracia del regalo inmerecido que hemos tenido. Por lo cual, por medio de Cristo, tenemos paz para con Dios. Entonces fíjese que la paz no la podemos experimentar sin la gracia. Tenemos paz para con Dios, dado que Él nos ha dado gracia. Entonces, gracia y paz a vosotros, la iglesia. Fíjese cómo Pablo, aún en una pequeña oración, le está dando tanta revelación de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que nuestro saludo, o más bien nuestro levantarnos cada día, sea justamente esto, hacer memoria de la gracia que hemos recibido, y porque causa de esa gracia, que no ha sido mérito propio nuestro, no es por cosa linda que yo haga, sino porque le ha placido a Él, yo tengo paz para con Dios. Y estoy integrado a un cuerpo, a la iglesia. Amén. Versículo 4. La gratitud de Pablo
por la gracia recibida. Fíjense que dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense la cantidad de veces que él habla de gracia, pero en este caso ahora sí, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, lo que se evidencia acá, fíjense que a pesar de, como decíamos hoy, de que Pablo conocía el trasfondo de los hermanos, porque a él le informaban de lo que sucedía en la iglesia de Corinto, junto con lo que sucedía alrededor en la ciudad, a pesar de eso, Pablo agradece por la gracia que Dios había impuesto sobre esos. O sea, no está, pues fíjense que no estaba puntualmente marcándoles lo que estaban haciendo mal. Él estaba reconociendo lo que Dios había puesto en cada uno de ellos, ¿no? Generalmente, cuando vamos a retar al nene, hablando de papá y los hijos, el papá se pone loco, ahí está, y no porque esto, aquello y lo otro. Pero fíjense que el reto de Pablo es al revés, o el reto del Señor sería porque es a través de Pablo, ¿no? Es primero reconocer lo bueno que hay en él, y luego viene lo que vamos a ver que son las correcciones. Pero fíjese que primeramente reconoce todo lo que Dios le había dado a esa iglesia, lo que había en cada uno de ellos. Entonces, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, siempre, no es a veces, es siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Había algo particular en ellos que Dios había dado. ¿Amén? Entonces, y acá llegamos justamente a ese punto. El versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjese que dice, porque en todas las cosas, vamos a separar, fuisteis enriquecidos ¿en qué? En Él, no en nosotros. No hay mérito acá, es en Él que fuimos enriquecidos. Entonces, esta iglesia había sido enriquecida por el Señor. ¿En qué cosa? En toda palabra y en toda ciencia. En otra traducción esto puede entenderse como todo conocimiento. Así que ciencia acá es conocimiento. ¿Bien? Pero bien, remarquemos eso. Fuimos enriquecidos en Él, o sea, es en Cristo. Nuestras bendiciones, nuestro enriquecimiento en lo espiritual siempre va a ser en Cristo, aún en lo físico, va a ser en el Señor. Que eso esté arraigado en nosotros, porque tendemos siempre a creer que nos merecemos tal y tal cosa porque hemos hecho tal y tal otra. No, bíblicamente hablando, el Hijo de Dios es enriquecido en el Señor. Eso no quita que no hagamos esfuerzo para trabajar, no seamos vagos. El punto tampoco es ese, sino que hemos sido enriquecidos en Él en el sentido de que todo lo que yo recibo es por gracia y misericordia de Él. Mi vida, lo poco mucho que pueda tener físicamente, es por Él. Lo mucho poco que pueda tener espiritualmente, es por Él. Amén. Entonces, en toda palabra. Bueno, ellos habían sido enriquecidos con una capacidad para comunicar la palabra de Dios. Ese es el punto, porque Corinto, la mayoría sabe, fue enriquecido con muchos dones. Prácticamente todos los dones figuran en 1 Corintios, en 2. Entonces vemos que la iglesia de Corinto era rica en dones espirituales. Pero puntualmente habían sido enriquecidos con toda palabra y todo conocimiento, o toda ciencia, como usted quiera. Entonces tenían una gran facilidad para predicar, una gran facilidad para transmitir el mensaje. Predicar no es solamente para acá, es compartir la palabra con el otro. Es puntualmente darle la verdad que dice la Biblia, no lo que dice el orador. Entonces, tenían una capacidad para transmitir el mensaje, para enseñar, para comunicar la verdad. Bien. Ahora, el problema de ellos fue que después malutilizan ese don, que eso es otra cosa. Bien, pero Pablo lo que les está reconociendo es que ellos tenían toda la palabra, todo el conocimiento, una buena capacidad para transmitir. Cuando hablamos de toda ciencia, todo conocimiento, volvemos de vuelta a este punto. Genosis sería en el griego, pero sería una facilidad para comprender, tenían un buen discernimiento, ¿no? Un buen entendimiento espiritual, fíjese, pero también ellos malutilizaron ese conocimiento. Porque recordemos que, yo para no entrar en los otros versículos que siguen después del 9, pero
Fíjense que ellos tenían una gran adoración o idolatría por los que tenían una buena oratoria, por los que hablaban bien, y por eso los seguían y los idolatraban. Muy parecido a lo de hoy, no cambia mucho. El punto es que la gente, de alguna manera, los contaminó, ellos se dejaron contaminar, y por consecuencia creían que ese conocimiento o esa facilidad de palabra era por mérito de ellos. Y ahí viene la distorsión después. Bien, pero entonces ellos tenían un muy buen discernimiento y entendimiento espiritual. Ahora, como lo hemos hablado otras veces, podemos tener la cabeza gigante, pero si eso no bajó el corazón no sirve de nada. Y otras veces podemos tener mucha facilidad de palabra, pero si lo que estoy diciendo no es lo que el Señor le agrada o corresponde con su palabra, estamos errando. Entonces, toda ciencia o todo conocimiento sin la palabra nos lleva a ¿qué cosa? Al orgullo, al intelectualismo. Tengo mucho conocimiento de todo, pero es una teología, o más bien dicho sería un conocimiento de Dios que no transforma. No transforma. En 1 Corintios 8:1, no está ahí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En ese punto está hablando Pablo. No en que no leamos la Biblia, no sepamos nada de la Biblia, total, hablamos porque somos espirituales. No. Está hablando en este punto, en el punto donde yo separo el conocimiento de la palabra espiritual. O sea, ahora vamos a ver un poquito mejor. Dice, entonces, toda palabra sin conocimiento, ya entramos a lo que hoy vemos muy común. Enseñanzas erróneas, superficialidad doctrinal, porque no profundizamos en las doctrinas, por consecuencia al no profundizar en las doctrinas y entender el hilo que hay dentro de la palabra, porque dentro de la palabra hay un hilo conductor, que es Cristo, pero que nos hace comprender que todo encaja, pero cuando no profundizamos en eso y simplemente nos dejamos llevar por ideas de acá y de allá, esa falta de profundidad termina siendo una distorsión de la enseñanza. Y estamos diciendo cualquier cosa. Y haciendo cualquier cosa. El otro día justamente, no sé por qué me apareció un video de una supuesta pastora, no sé quién era. Y los comentarios a veces de los videos son terribles. Dice, el Señor ahora no tiene, decía uno, el Señor no tiene ovejas, tiene ganado. Porque la mujer esta andaba con un palo para marcar. Supuestamente con eso los marcaba con la fe o el Espíritu Santo, no sé, una fe en grande también. El pobre hombre que no se caía nunca le pegó tanta cantidad de veces en la panza que seguramente después cuando se fue a la casa, pobrecito. Pero bueno, ahí tenés ese tipo de cosas que no sabemos dónde salen, pero bueno. Entonces, volviendo por acá, el modelo bíblico sería tener conocimiento de la verdad, conocer, o sea, tener lo que sería ciencia, y luego comunicar la palabra. ¿Amén? Cuando el Señor nos llama, nos está dando conocimiento de forma verbal. Nosotros recibimos ese conocimiento produce en nosotros algo. Obviamente el Espíritu Santo ya estaba, si no lo hubiésemos podido escuchar. Pero cuando nosotros lo damos, es del mismo modo. Recibimos y damos. ¿Se entiende? Hay un ciclo que siempre viene primero el conocimiento, después la palabra. Eso es lo que nos da iluminación. Entonces, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjese que testimonio acá es que, principalmente la palabra confirmado. Confirmado es algo que se estableció de manera firme. Es algo que está en la arena. Es algo que fue confirmado. Daba testimonio. Es como su casa. Usted pone el cimiento y comienza a construir para arriba, ¿no es cierto? Entonces, la evidencia de que hay un buen cimiento es justamente que la obra que se está edificando arriba no tiene rotura, no se cae, entonces se sostiene. Entonces hemos sido confirmados, o ellos fueron confirmados, y la evidencia de eso es el testimonio. Una vida que agrada al Señor, pero que produce fruto. Y en este caso serían esos dones, ¿bien? Que es lo que se evidenciaba. Por eso cuando bajamos al 7 dice, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que don sería
en el mismo vocablo de que es gracia, pero en vez de ser charis, es charisma, ¿sí? Es un don, o sea que hablamos del mismo punto de gracia, es algo que recibimos, pero por simplemente afecto del Señor, no es algo que nosotros buscamos. Amén. Entonces, Dios nos da dones al pueblo, da dones a su iglesia. Entonces los dones son expresiones de gracia, no que estamos súper maduros espiritualmente. Estamos hablando de que son expresiones de la gracia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está dentro nuestro, por consecuencia, esas son expresiones de gracia. El 8. Dios sostiene a los creyentes hasta el fin. Entonces dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a separar también acá, dice, el cual también os, hasta ahí, confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces confirmará, ya lo habíamos medianamente visto ahí, pero es sostendrá, preservará, fortalecerá. Confirmará está hablando más que nada de cuando estemos con Él, o sea, Él nos va a mantener en perseverancia, nos va a ayudar a perseverar hasta el fin, porque el que comenzó la obra a nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos hablando de ese confirmará. Por eso dice confirmará hasta el fin. Cuando dice para que seáis irreprensibles, bueno, lo hemos dicho un montón de veces, la palabra irreprensible es que nadie tenga algo contra mí, que sea cierto. Pablo utiliza muchas veces muchas palabras que son del área legal, vamos a ponerlo de esa manera. Son términos legales. Entonces cuando dice irreprensible puede significar sin acusación válida, no sujeto a condena, o también puede ser contra quien no puede presentarse un cargo que prospere, es decir, nos pueden hacer un juicio o nos pueden acusar por tal cosa, pero que eso no llega a ser cierto, eso no va a prosperar. Me pasó un montón de veces en el trabajo que me quieren sancionar, pero porque no les gusta cómo soy, no sé, no les gusta mi cara capaz. Pero no prospera la sanción porque no llegan a encontrar el motivo justo para decir que lo que hice está mal, o lo que dije estaba mal. Pero bueno, en ese sentido, ¿no es cierto? Estamos hablando del legal. Así que bien, que podemos ser irreprensibles, pero el Señor nos hace irreprensibles en realidad, porque cuando estemos con Él, que es lo que dice acá, en el día de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a presentar como irreprensibles. Eso no quita de que yo no deba colaborar. Amén. Pero de acá sale lo que se sostiene como la perseverancia de los santos, que es otra doctrina de la gracia. Bien, pero lo vamos a dejar ahí porque no nos da el tiempo, así que por cuestiones de tiempo vamos al 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y acá abocamos a lo que se habló medianamente ayer de la bondad del Señor, porque si no fuera por la bondad del Señor, si no fuera justamente por lo que dice acá que Dios es fiel, no podríamos ni perseverar, ni podríamos recibir su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fiel es Dios, está hablando de su fidelidad. Y remarcamos de vuelta lo que veníamos hablando, o sea, no es por mérito nuestro, no es por nuestra fuerza que podemos llegar hasta el final, no es por nuestras disciplinas, ni siquiera por nuestras emociones. Es por pura fidelidad de Dios que no cambia. Al igual que como Dios es bueno en su naturaleza, Dios es fiel en su naturaleza. Es inmutable, no cambia, y podemos afirmarnos, podemos confiar plenamente en el Señor, porque aunque no veamos lo que deseamos, como hablaba el pastor ayer, sabemos que hemos de recibir lo que Él tiene, que es mejor para nosotros, que está en su palabra, y Él va a cumplir sus promesas porque Él es fiel. Bien, entonces Dios nos llama en esa fidelidad, fíjese, dice, por la cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Koinonía sería la palabra comunión, y es lo que hablábamos al principio. La palabra es una persona, Dios nos llama a tener comunión con Él. No con el papel, no con la tinta y no con las ideas, sino con Él, como persona. Entonces cuando yo me acerco a la palabra como una persona, yo lo voy conociendo más y voy teniendo mayor koinonía, mayor comunión, mayor intimidad con Él. Y eso hace que yo crezca espiritualmente. No necesariamente mis dones, porque fíjese que esta iglesia tenía un montón de dones, pero era inmadura. Todo lo que estaban haciendo era bastante inmaduro. Esta introducción, lo que hace Pablo es hablarles de su identidad, quiénes son en Cristo y qué es lo que les ha dado, al igual que cada uno de nosotros.
Entonces en el versículo 1, todos nosotros, al igual que Pablo, hemos sido llamados. ¿Sí? Ese llamado en cada uno de nosotros aboca a ser santificados o estamos siendo santificados. Versículo 2. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una santificación por medio del Espíritu Santo, que no la producimos nosotros, la produce Él. Y que muchas veces, aunque no lo veamos, hemos sido enriquecidos. Hemos sido enriquecidos en Él, con toda palabra y todo conocimiento. Muchas veces miramos el vaso medio vacío. Es decir, miramos lo que nos falta o lo que tiene el otro hermano, no estoy mirando lo que Dios me ha dado a mí. Porque cada uno de nosotros ha sido enriquecido en Él. ¿Sí? Y el versículo 8 dice confirmados. Es decir, perseveramos en el Señor por pura fidelidad de Él, porque Él nos ha llamado. Y debemos de confiar en eso. Afirmarnos en eso cuando nos entran las dudas por ciertos motivos, que pueden ser muy diversos, pero debemos recordar, conocimiento, ¿sí? Que Dios es fiel, que Él es bondadoso y que a pesar de todo, Él nos sostiene. Amén. Entonces, como congregación y demás, tengamos presente nuestra identidad. Perseveramos porque somos un cuerpo, perseveramos porque Dios nos ha llamado a su iglesia, llamados afuera. Que no pase como Corinto, ese va a ser el centro del meollo del libro, que el mundo no nos contamine, sino que nosotros afectemos. ¿Sí? Que Corinto no se meta dentro de la iglesia, sino que la iglesia salga hacia afuera. Señor amado, te agradecemos por tu palabra, que tu palabra pueda dar fruto, que tu palabra pueda impulsarnos en esta semana, que seas tú, Señor amado, en medio nuestro. Te agradecemos porque tú eres grande, porque tú eres bondadoso.